Bienvenidos todos. Hace 8 días estuvimos tratando un tema muy hermoso sobre el matrimonio, pero el Señor nos dio un título muy clave para que empecemos a tener bases sólidas en esa relación de matrimonio. ¿Quién me puede regalar el título que lleva esta prédica hoy? Es la segunda parte. Someteos los unos a los otros, pastor. Mi amado Giovanni, el Señor lo bendiga. Sí, Señor, someteos los unos a los otros. Debemos someternos los unos a los otros. Mire que ese título el Señor nos lo regala porque es tan importante. Gracias, Giovanni. Es tan importante este título porque eso nos quita eh, discusiones absurdas, discusiones vanas, tontas, entre esposo y esposo cuando hablamos de que el Señor le dice a la mujer que se sujeta al varón, al hombre, a su esposo. Cuando el Señor le dice al hombre no seas áspero con tu mujer, con tu esposa. Cuando en la palabra le dices directamente al Señor respete a su marido. Y el Señor le dice al Señor, a los varones, amen a sus mujeres como a su mujer como a su propio cuerpo. Entonces notamos como que eh, él por qué no se sujeta, ella por qué no me ama a mí, entonces yo por qué lo respeto si él no me... Todas esas cositas, el Señor nos las deja cuadraditas aquí para los dos. Por eso esta prédica del matrimonio se llama Someteos los unos a los otros. ¿Y qué es someterme? Aquí ya no, aquí ya no hay excusa de que es que fue que fue que. No, aquí dice que la palabra someterse significa rendirse, doblegarse, entregarse, humillarse, obedecer, obedecer. Y la escritura por eso le dice al hombre que debe amar a su esposa. Por eso le dice a la mujer que debe sujetarse a su esposo, que debe respetarlo y al hombre que trate como vaso más frágil a su esposa, porque es un sometimiento mutuo. Es un sometimiento mutuo. Si una mujer respeta a su marido, el hombre, por ende, la trata como vaso más frágil. Cuando el hombre ama a su esposa, ella se sujeta a él y a su vez cuando ella se sujeta, lo ama porque él la trata como vaso frágil. Es un sometimiento mutuo. El punto aquí clave es que cada uno de nosotros tenemos unos roles que cumplir que el Señor nos dio a cada uno como responsabilidad de cada uno. Son tareas establecidas para cada uno. Les voy a explicar esto que estoy hablando, que sucedió allá en el paraíso. Hablamos hace 8 días. Quien no quiere entender un poco más sobre esta dinámica de los matrimonios que estuvimos hablando hace 8 días, puede entrar en nuestra emisora o nuestra página web www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Ahí está la, la grabación, el video de la prédica de hace 8 días sobre este tema para que entienda un poquitico más, para no devolverme tanto. Por eso queda esto grabado para que ustedes tengan acceso y lo puedan repetir y escuchar si no han entendido alguna cuestión. Y obvio, si no han entendido, no está escuchando, me pueden escribir por el WhatsApp, por mi WhatsApp. Y si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto, miramos una reunión en Zoom y yo con todo el amor del Señor Jesús, les puedo ayudar en lo que el Señor me muestra en las Escrituras. Si no sé, le garantizo que le voy a decir, no sé, y voy a estudiar y les doy una respuesta. Bueno, entonces, la cuestión acá, les decía a ustedes,
Mire lo que pasó en el paraíso. Hablamos hace 8 días que la mujer fue hecha por causa del hombre. La mujer fue hecha por causa del hombre. Dice la escritura que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Y lo entró en un sueño y después le quita una costilla. De esa costilla formó a una mujer. Por eso la escritura dice que la mujer fue hecha, ¿cierto? Por causa del hombre, no al contrario, porque aquí vamos a entender que nuestro Dios es un Dios de orden. Siempre van a haber jerarquías. A ver, yo entiendo, quiero que entiendan bien esto. Todos, absolutamente todos tenemos los mismos derechos para la vida eterna. Tenemos los mismos derechos para la salvación. Hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos. Lo que pasa es que tanto el hombre como la mujer tienen unas tareas establecidas de acuerdo al rango o de acuerdo a ese estatus que el Señor nos da a cada uno, no porque el otro sea más, no porque el otro sea menos. Hay que seguir conductos regulares en todas partes. Usted se tiene que someter a un horario de llegada cuando usted trabaja en una empresa porque usted tiene un jefe. Y usted puede saber más que el jefe. Usted puede saber más que el jefe, ¿cierto? Pero el jefe es jefe. Y uno tiene que seguir ese conducto regular. Yo no me puedo pasar a mi jefe. Siempre en mi empresa, en el colegio, en cualquier parte en la calle, siempre hay normas, siempre hay alguien, una autoridad sobre mí. Y el Señor le dio la autoridad al hombre sobre la mujer, no para pisotearla. Le dio una ayuda idónea. Y fuera eso, desde el comienzo, en Génesis 2:24 dijo que ellos dos están unidos en un solo cuerpo. Cuando dice la escritura en Génesis 2:24, entonces el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Están formando un solo cuerpo. De ahí donde viene que la mujer salió de esa costilla y dice la palabra que se convirtió en carne de la carne de este hombre, en hueso de ese hombre. Son un solo hueso, una sola carne. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona nace con dos cabezas es un fenómeno? ¿Es un problema? Ustedes no han visto en noticias que han nacido esos bebés con doble cabeza y terminan quitando una, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno, es un problema. En el matrimonio pasa lo mismo. No pueden haber dos cabezas, serían un fenómeno. No pueden haber dos cabezas. En un cuerpo no pueden haber dos cabezas. Y si espiritualmente el Señor estableció que el hombre y la mujer se hizo un solo cuerpo, Cristo es la cabeza de ese cuerpo y el Señor le dijo al hombre físicamente que Él es la cabeza de la mujer. Así quedó establecido el matrimonio. No inventemos, no pongamos con cosas de humanos. Es que hay que ser tolerantes, es que eso es machismo, es que eso es feminismo. Y entonces la mujer dice, ¿por qué? Y entonces empieza a hablar de empoderamiento de la mujer. Y entonces empieza a hablar del hombre que él es el mandón, etcétera, etcétera. Y lo más sencillo para quitarnos toda esa problemática humana, pecaminosa en nuestro corazón, es someternos unos a otros. Someternos significa que yo me tengo que rendir a mi esposa. En cambio, mi esposa también. Mi esposa se tiene que entregar, doblegar a mí. En cambio, yo también.
mi esposa me tiene que obedecer y yo también tengo que obedecer ciertos parámetros que ella también establece dentro de su orden en lo que a ella le corresponde. No puedo pasar por encima de ella. Eso es tan sencillo en un matrimonio. Y todos los matrimonios en el mundo están fallando por eso. Y principalmente porque Cristo no es la cabeza del hombre. Porque fácilmente cuando un hombre, Cristo es su cabeza, y como está en una sola mujer, es más fácil que la mujer entre al camino de Dios. ¿No se han dado cuenta que cuando una mujer primero entra al caminar del Señor, hay muchos problemas en casa porque la cabeza no va a la iglesia? Porque la cabeza del hogar no cree en Cristo. Vea donde empieza toda la situación y nosotros no nos damos cuenta y eso es muy espiritual. Ustedes pueden ser hombres muy open mind, mujeres muy open mind, muy a la nueva era, muy a este siglo, muy estudiados, muy tolerantes, pero sí o sí va a haber problema porque el Señor estableció que hay una cabeza en un hogar y se lo encargó al hombre porque el hombre fue creado primero y la mujer fue hecha para ayuda idónea al Señor, porque el Señor vio que él estaba solo. Miremos eso en las Escrituras. Primera de Corintios 11, 8, 12. A ver si me ayuda por ahí, Osman, y me lee esa cita. Dice la palabra del Señor, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Sigo? Sí, hasta el 12. 8. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Man, sí, mire cómo es de sencillo que el Señor, cómo me pone todas las cosas tan claras en mi vida y en su vida y en sus vidas, para que nadie se jacte, para que nadie diga, para ni que el hombre se suba mucho, ni la mujer se subleve demasiado, sino que nos sometamos unos a los otros y haya armonía, para que el nombre de Cristo sea glorificado. El matrimonio es para eso, para que el nombre del Señor se glorifique, ¿cierto? Eso lo dice allá Pablo, porque esto está escrito en Génesis, se lo voy a leer, Génesis 2:18, vamos a Génesis 2:18. Dice la escritura en Génesis 2:18, 23. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y es ahí donde el Señor le da la orden. Entonces el hombre va a dejar a su papá, a su mamá, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Clarito. Esto todo nos tiene que ir quedando desde el comienzo.
Y el Señor da una cantidad de pautas para aquellos papitos y mamitas entrometidas en la casa de ese hogar, de ese hijo o de esa hija que formó con ese varón. Ahí no dice que el hombre tiene que abandonar a los papás, ni las mujeres abandonar a sus papás. Dice que los deje, porque la escritura es bien clara que te manda a ti y a mí que honremos a nuestros padres. Y no dice si su papito se portó bien con usted, si lo regañó, si lo castigó, si lo dejó botado, etcétera. Dice, honre a su padre y a su madre para que le vaya bien en la tierra y sus días sean prolongados. Eso es una orden divina. Ahí no te están dando a escoger nada de que es que si me dejó, es que nunca me ayudó, es que nunca vivió con nosotros. Ahí no dice eso. El Señor dice que lo honre, porque los caminos del Señor no son sus caminos. La Escritura dice que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Nosotros a veces nos ponemos como de igualados con el Señor, sabiendo que somos barro. Él nos creó de nada. Así que debemos obediencia a nuestro Creador. Así de sencillo. Cuando nosotros empezamos a formarnos de esa manera, las cosas nos fluyen mejor en bendición. Nuestros hogares funcionan mucho mejor. Entonces, mire cómo les decía a ustedes de un comienzo que cuando se, se rompen esos esquemas, empezaron los problemas con ese hogar desde un comienzo. Desde un comienzo. Porque ya el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, el hombre tiene la responsabilidad de responder por esa mujer, porque a él le van a pedir cuentas. Todos vamos a prestar, vamos a rendir cuentas ante el Señor por todo lo que digamos, dice la Escritura, en el juicio final. Pero a nosotros los varones nos van a pedir cuentas por esa mujer porque esta forma parte de nuestro cuerpo. Les decía hace 8 días, el Señor le dijo a Adán, mire, de esos frutos que está ahí, a Adán, se lo dijo a Adán, ese fruto que está ahí, usted no puede comer nada de lo que esté ahí. ¿Cierto? Eso está ahí en Génesis, ¿verdad? Miremoslo, miremoslo. Génesis 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Él ya lo había hecho de barro. Entonces dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, guardarlo significa cuidarlo. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo el árbol, de todos los árboles del huerto podrás comer, de todos, mas el del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y estaba hablando de una muerte espiritual, no física. Y ustedes se pueden dar cuenta que una vez que ellos pecaron, Adán vivió 930 años. ¿Y por qué no se murió ahí mismo? ¿El Señor incumplió? No. Está hablando de una muerte espiritual, que es cuando las personas mueren, no hicieron la voluntad del Señor Jesús, se van separados del Señor, no entran al reino de los cielos, porque la vida eterna no hay segunda muerte. Él está hablando de lo que habla en Apocalipsis, de la segunda muerte, que después vamos a ver de eso. Es una muerte espiritual, no física, porque Adán no murió ahí mismo cuando cometieron eso. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es, acá en este instante, que el Señor le dijo eso a Adán. Y ya después el Señor dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y después lo puso y lo durmió y le sacó una costilla y cerró la parte de la carne. Y esa costilla creó a la mujer. Pero ya había un ordenamiento, había un orden. Cuando esta mujer llega a la vida de Adán, por ende, como son un solo cuerpo, todo lo que le mandan a Adán es el mismo mandamiento para su mujer. ¿Qué pasó aquí?
no cumplieron con ese pacto, violaron ese pacto. ¿Quién? La mujer. La escritura me dice que ella fue la que entró a transgredir. Pero mire lo hermoso, lo de la escritura, porque por ende el Señor le dijo al hombre, será la cabeza de la mujer. A él fue el que llamó cuando esta mujer pecó. No la llamó a ella, el Señor sabía que había sido ella. Pero acá me deja ver una cantidad de cosas que no están escritas, pero es muy probable que eso suceda por lo que está sucediendo hoy día en todos los matrimonios. Porque el hombre descuida a su esposa y la mujer descuidada tampoco hace nada y se excusa para entrar en pecado. ¿Por qué lo digo? Porque la escritura me muestra que nadie se sometió, ni el uno se sometió al otro, ni el otro al otro. Porque lo que hicieron fue echarse en culpas, porque eso es lo que pasa siempre en los matrimonios. El esposo cae y la escritura dice que, que yo debo ser ese soporte. Adelante vamos a decir, soportándonos unos a otros, dice allá en Colosenses, soportándose, o sea, poniendo un soporte, una base, para cuando ese esposo caiga, esté agarrado de ese soporte y no se dañe el matrimonio. Cuando esa esposa caiga, se soporte del marido para que no se dañe el matrimonio, soportando unos a otros. ¿Qué pasó aquí? Llegó el Señor y le pregunta a Adán, ¿qué pasó? Porque cuando el Señor vino, él se tapó. Antes andaban desnudos y él se tapó porque ya había pecado en él, ya había pecado, había malicia, ¿cierto? En el Génesis 3:9, miremos y verá. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la respuesta era sencilla, sí Señor, pequé contra ti, no cumplí lo que tú me mandaste a mí que hiciera, hacer la tarea de él. Y no, ¿sabe qué contestó? Miren lo que contestó. 12, Génesis 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echó el agua sucia a la mujer y yo me limpio. Y eso es lo que pasa siempre ahorita con los hombres de ahora en los matrimonios y con las mujeres. El hombre comete el pecado y Dios, que le redarguye a uno de pecado, en vez de decir, sí, yo pequé contra ti, Señor, lo primero que hago es echarle la culpa a mi mujer. Y entonces el hombre respondió, la mujer que me diste, o sea, le echó la culpa al Creador. Cuando a él se le dijo, de ese árbol no coma, coma de todo lo que está ahí. La responsabilidad era de él. Y entonces el Señor, el 13, Génesis 3:13. Entonces el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El vecino me engañó y me fui con él. Literal, igualito lo que pasa en los matrimonios. Porque no asumimos responsabilidades. Se echan culpas el uno al otro y no hay solución. Y es cuando no se ponen de acuerdo, hay castigo. Y es cuando vino el castigo para todos nosotros. A partir de ahí, todos nacemos con pecado. Todos, sin excepción en este planeta. Ni siquiera la Virgen María se salva de esto.
porque eso está escrito, que a partir de Adán y Eva, todos los hombres que nacen de mujer son con pecado, nacemos con pecado. ¿Eso me da derecho a mí a seguir pecando? Ah, como yo ya... No, ¿eso le daba derecho a Adán y a Eva a seguir pecando? No, sencillamente a seguir apartándose para el Señor, obedeciéndolo como Él manda. Por eso el plan de salvación, el Señor diseñó un plan de salvación porque nosotros mismos, por nosotros mismos, no nos podemos salvar hoy día porque todos tenemos un cuerpo pecaminoso y somos atraídos por nuestro pecado. Casi siempre cuando hay un problema de adulterio, cuando hay problemas en el hogar, de droga, de alcohol, maridos borrachos, maridos marihuaneros, drogadictos, mujeres drogadictas, adúlteras también. Todos esos problemas no son solamente para echarle la culpa a la mujer que usted me dio. Fue culpa de la cabeza que no. No, es que somos atraídos por nuestras concupiscencias que moran en nosotros. Y para que eso no nos atraiga, tenemos que empezar a someternos unos a otros en el Señor Jesús. Eso dice la Escritura. Y ese sometimiento va en cumplir los mandamientos que el Señor me manda a mí como persona, a ella como persona y a nosotros como matrimonio. De eso se trata, de apartarnos para el Señor, ser santos, de cada día morir más a las cosas del mundo. Porque el Señor habla que el matrimonio debe ser sin mancha. ¿Estamos? ¿Sí estamos entendiendo cómo va esto? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mire, son varias cositas que vamos a empezar a entender. En Colosenses 3, lo leímos la semana pasada. En el libro de Colosenses, les quiero recordar, por favor, apunten, apunten. Me encantaría muchísimo que ustedes tuvieran en casa un cuadernito, un librito, una agenda, cuando la empresa de su marido o de su esposa le regalen en el banco esas agendas 2025 o 2026, ahora ya están saliendo, cójanla, recíbanla y escriban cada cita, cada cosa de la prédica, y eso les sirve a ustedes de estudio, les sirve a ustedes para predicarles a otros matrimonios, predicarle a otras personas, no solo en este tema, sino en todos los que el Señor nos va mostrando. Entonces, en Colosenses, el Señor me dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, unas instrucciones que ya vimos casi todo el capítulo 3 desde el 1, que nos mostraron que hay una cantidad de problemas que todavía están manejándose dentro de los matrimonios. Y el Señor nos da también un poco de tips, nos da un poco de ayudas, enseñándonos cómo debemos hacer para salir de toda esa problemática. ¿Cuál problemática? Dice la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y eso, pan diario en muchos matrimonios. Porque nos olvidamos quién nos rige, nos olvidamos quién es el que mora en nosotros, a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo, a quién nos debemos someter, porque inmediatamente cuando yo me someto a Cristo, o sea, me rindo al Señor, me doblego ante el Señor, me entrego al Señor, me humillo ante el Señor, obedezco a mi Señor, es ahí donde yo puedo fácilmente someterme a mi esposa y mi esposa se somete a mí para que se cumpla esto que el Señor está mandando. Someteos los unos a los otros. Entonces todavía hay ira. Por nada el esposo se pone enojado. La esposa por nada se pone con ira. Y ahí es donde vienen palabras deshonestas y aquí dice que nosotros estamos todavía en estas cosas, con palabras deshonestas. Ahí en Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad. O sea, que dejemos.
que dejemos en el matrimonio todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Y eso es, hay hombres que cuando ven que la mujer tiene la razón, entonces lo más fácil para aplastarla y ganar, entonces sale el bocanazo con palabras vulgares. Y la escritura dice que de la tanta palabra viene el pecado. O sea que lo mejor en un momento de eso es respirar, callar, y es preferirse irse en ese instante, callarse, porque de las muchas palabras viene el pecado. Mujeres de la congregación, mujeres de la congregación con unas palabras hacia el esposo que ni los gamines en Bogotá, los indigentes que tienen una jerga especial sucia, se refieren a veces con esas palabras como a veces las mujeres usan contra su esposo o su esposo contra su esposa. Pero eso sí, leen la escritura. Eso sí, no sabemos muchos versos bíblicos, pero de nada me sirve. Mire lo que dice la escritura en Santiago 3:11. Ténganme el dedito ahí en Colosenses, por favor, no se vayan a ir de Colosenses, porque Colosenses me va a dar unas pautas que el Señor me mandó a mí y a las mujeres. O sea, a ustedes los hombres, a nosotros los hombres y a las mujeres que están escuchando. En el libro de Santiago 3:11 dice, habla aquí de la lengua. Está hablando de la lengua que tenemos. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Está hablando de la lengua que usted tiene y la lengua que yo tengo. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tanto usted y yo, ustedes los que me están escuchando y yo, estamos hechos a la semejanza de Dios. Y dice aquí que con esta lengua leemos las escrituras y con esa misma lengua lanzamos palabras deshonestas, corrompidas, sucias a esa esposa y a ese esposo. Y a veces a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cuando vamos manejando, porque lo formamos de esa manera en casa y lo ponemos como un estereotipo. Ponemos afuera. 10, Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El Señor nos pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí empieza un más consejo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire todo lo que me está diciendo para que dejemos de ser esas personas que dice el Señor, que dejemos ya palabras deshonestas de nuestra boca y sobre todo en el matrimonio. No nos mintáis los unos a los otros, y habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ahí el Señor nos está diciendo todas esas cosas que todavía están sucediendo. Y después nos muestra que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados, con entrañable misericordia, que seamos buenos unos con otros, humildes, con mansedumbre, con paciencia. Paciencia. Nos falta mucha paciencia. Mansedumbre nos falta. Y dice, sobre todas esas cosas, nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese vínculo perfecto es Cristo, porque la palabra me enseña que Dios es amor. Y aquí la escritura me está diciendo que nos vistamos de amor, que ese es el vínculo que tenemos con Cristo. Vínculo significa que nos une, nos vincula, nos hace uno. Y si Dios es amor, Cristo, Jesús el Cristo, es amor porque Él es Dios. Y entonces nos dice, acá nos aconseja que para que no tengamos todas esas cosas que acabamos de leer, también nos dice el Señor que la palabra de Él, del Mesías, del Dios que dijo que iba a venir, o sea, del Cristo, ahí dice 3:16, Colosenses 3:16, more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, cantándole al Señor con salmos, con himnos, con cánticos. Hace 8 días les di el link para que en casa podamos escuchar. Tenemos una emisora gratis, ustedes no tienen que pagar nada, ya el Señor Jesucristo pagó. Tenemos una emisora que es suya y es mía, gratis, como nos gusta, como la mamá de uno le hacía a uno el almuerzo, gratis. www.casadeoraciontorrefuerteradio.com. Usted sintoniza eso, mientras usted, señor esposo, pela las papitas ayudándole a su esposa a hacer el almuerzo y están escuchando himnos y cantos que van a alabar al Señor, porque toda esa emisora son cánticos sacados de las Escrituras para glorificar al Señor Jesús. Sintonícenla, es gratis, 24/7. Y todo lo que usted haga, varón, todo lo que usted haga, varona, mujer de Dios, hacerlo, sea de palabra o de hecho, hacerlo, hagámoslo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Él, o sea, al Dios Padre por medio de Él mismo, o sea, siempre agradecido al Señor por todas las bendiciones que nos da. Y ojo, y es acá donde yo quería llegar. Mira donde yo quería llegar. Después de todo ese paquete que nos mostró, que el Señor nos muestra en qué estamos fallando, y el Señor nos muestra y nos ayuda para que en lo que estemos fallando salgamos adelante, porque Él nos ama y nos da todos estos derroteros atrás que acabamos de leer. Nos habla de misericordia unos con otros, que nos soportemos. En el 13 dice, soportándonos. Colosenses 3:13. Soportándoos, o sea, soportándonos, soporte, que tengamos una base, porque si un día estoy atraído porque me descuidé, porque lo que le pasó a Eva, lo engañaron, lo que sea, hay un soporte y es mi esposa, hay un soporte y es mi esposo, pero no por eso me la voy a pasar saltando de lado a lado, porque como mi mujer me soporta, entonces yo puedo saltar de lado a lado. No,
Del Señor nadie se burla, dice la Escritura. Dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ahí lo dice. Léanlo bien, por favor. Colosenses 3:13. Y él dice, de la manera como Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Cristo nos perdonó porque nosotros merecemos la muerte desde Adán y Eva, porque el pecado mora en nosotros. Pero al llegar Él a nuestras vidas, nos perdona y nos da la oportunidad de seguir caminando en Él sin ese pecado. De esa misma manera debemos permitirle a mi esposa, a mi esposo, seguir caminando sin ese pecado. Ese pecado que me molestó, se lo perdono en el nombre del Señor Jesús y sigo caminando para que no peque más. ¿Sí estamos entendiendo? Y mire lo que viene acá, bello. 18, 3:18. Mujeres casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Porque eso que hizo a Eva fue por falta de sujeción. No se sujetó a su cabeza, a su marido. No se sujetó. Y tuvo la excusa perfecta. Me engañaron. Pero si usted está sujeta a su marido, nadie la va a engañar. En todos los aspectos de la vida. Entonces, casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Dos instrucciones, tres instrucciones clarísimas para las mujeres y para los hombres en el matrimonio. ¿Por qué no le dice a la mujer, ame a su marido? La mujer intrínsecamente ama, es una mujer que lacta, amamanta a su cría. La mujer está diseñada para esas cosas. Por eso la ley, a veces, siempre la ley apoya a una madre para entregarle a los hijos, que la madre viene equipada con ese paquete grande de amor. Ella no tiene problema para amar. Nosotros los hombres somos muy toscos. Por eso el Señor Jesús escribe ahí que no seamos ásperos con ellas y que las amemos, porque a nosotros a veces nos cuesta decir te amo. Nos sentimos menos hombres, perdemos autoridad. Si le digo que la amo, me la va a montar. Sencillamente cumplamos con lo que el Señor nos mandó. Eso son mandatos del Señor Jesucristo y eso no es negociable. Cuando usted empieza a hacer negocios con su esposa con estas cosas, su matrimonio fracasa. Esto no es negociable. Mujeres se tienen que sujetar a su marido, estar agarradas a su marido. Y los maridos debemos amar más a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. La mujer mantiene pendiente de las fechas, de los aniversarios. Hoy estamos cumpliendo 20 años de casado y el marido le dice, ¿sí? ¿Cómo así? ¡Ush! ¿Tanto he aguantado? Somos muy ásperos. Qué bonito sería adelantarme yo y celebrar ese acontecimiento. Sí, me hago entender. Esas cosas que aprender, cosas que la mujer tiene ya natas que yo no tengo, para que
ella se sienta amada, porque ella por naturaleza va a hacer esas cosas para que yo me sienta amado. Entonces, casadas, sujétense a sus esposos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres. Amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas y no seamos más ásperos con ellas. No seamos ordinarios con ellas. En Efesios viene otras dos instrucciones bien claritas para ustedes y para mí. Y es aquí donde viene el título de esta prédica, en donde está escrito, es un mandamiento en las Escrituras. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Acordémonos que la Escritura me enseña que la sabiduría de todo ser humano empieza con el temor de Dios. No es cuántos libros usted leyó, cuántos idiomas habla, si es el piloto más tenaz, si es el médico más tenaz. No, eso no es sabiduría, eso es ciencia. La sabiduría viene por el obedecer al Señor Jesús, por temerle a Él. Entonces, el sometimiento lo voy a lograr, yo me puedo someter a mi esposa y mi esposa se puede someter a mí cuando yo me rindo al Señor. Cuando yo me rindo y doblego mi voluntad al Señor. Cuando me entrego al Señor. Cuando me humillo al Señor. Cuando obedezco al Señor. Si una mujer no se ha podido someter, es porque ella no se somete a Dios. Es sencillo. Si una persona que dice seguir al Señor Jesucristo no se somete a su esposa, la maltrata, ese hombre está siguiendo a otro Jesús que no es el que está en las Escrituras. Porque el Jesús de las Escrituras es bondad, es amor, es misericordia, es paz, es bondad, es amor. Y acá inmediatamente después de ese sometimiento, sí, someterse es eso, le dice a la esposa 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y hace énfasis en sus propios maridos para que no vaya a decir, como dijo Eva, es que me engañó la serpiente. Para que no diga, es que el vecino me engañó, es que el mejor amigo de mi esposo me engañó. Y dice claramente que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y acá donde viene y hace la aclaración que vimos hace 8 días. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Clarito está allí. Ahí no está hablando de que el hombre sea más. Está diciendo que el hombre y la mujer forman una sola cabeza porque tienen un solo cuerpo. Las ideas, la ayuda idónea de esa mujer, hacer que esa cabeza piense mejor, actúe mejor, doblegue sus rodillas al Señor. Les decía a ustedes, no he visto que una mujer cuando entra al camino del Señor es más fácil. Una mujer entra primero casi siempre al camino del Señor que un hombre. Y casi siempre a veces esa mujer con esa ayuda idónea, con ese ejemplo, ha hecho que el hombre llegue. Pero a veces es muy difícil cuando un varón no tiene a Cristo en su cabeza, va a ser muy difícil que en su hogar haya armonía. Dice la Escritura, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No le dijo en algunas cositas. El Señor le dejó la tarea a estas mujeres de Dios que en todo se sujeten a su marido, así como el hombre tiene que estar sujeto al Señor. Un hombre no le puede exigir sujeción a su esposa cuando usted no está sujeto al Señor Jesucristo.
el meollo del asunto. Es ahí donde empiezan todos los problemas, divorcios, todo lo que existe en la humanidad ahora es por falta de esta información, por falta de obedecer, por falta de todas estas cosas. Y viene aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mismo Señor nos dio el ejemplo. Él se entregó por nosotros, se sometió a nosotros. El Señor Jesús se rindió por nosotros. Se humilló el Señor por nosotros. Él se sometió. Por eso le está diciendo a los maridos que amemos, a nosotros los maridos que amemos a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que somos todos nosotros. Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, debemos amar a nuestra mujer como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Estamos? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros amemos también a nuestra esposa como a nosotros mismos, y la mujer respete a su marido. Respete a su marido. Ahí está, clarito. Y ese es el punto también. Vean los puntos claves que yo le quería hablar a ustedes, que el Señor me está manejando aquí. Me está hablando que el hombre no debe ser áspero, que la mujer se debe sujetar, que el hombre tiene que amarla, que la mujer tiene que respetar al esposo. Y eso es un sometimiento los unos a los otros, porque cuando una mujer respeta a su marido, él la ama y obviamente la respeta. Y cuando un hombre respeta a su esposa, su esposo lo respeta. Pero cada uno le deja una función, porque cada uno de nosotros, los seres humanos, somos, el Señor al hombre le dio ciertas características, tanto físicas, ¿cierto? Como espirituales. A las mujeres también. Así que, para que formemos un solo cuerpo. Y los dos tenemos, dice que la mujer es coheredera de la vida eterna. ¿Qué significa? Es coheredera con el hombre. Significa que tiene los mismos derechos del hombre para la salvación. Es exactamente eso. Los derechos del hombre son los mismos derechos de la mujer. Pero hay roles que el Señor le dio al hombre y roles que le dio a la mujer. Y no hay que saltarlos para que no se rompa la armonía en un hogar. Dice la escritura también aquí, Deuteronomio 22:10, hablando de cultivar la tierra, porque aquí también viene algo muy importante y es para aquellas mujeres que todavía me están escuchando y que todavía no se han casado, y aquellos hombres que no se han casado todavía. Mire lo que el Señor manda para que ese matrimonio funcione con todo esto que vimos atrás,
porque a pesar de todas esas cosas que a veces traemos en nuestro corazón, el cómo de males, le sumamos este problema que la escritura nos va a mostrar, y es unirnos en yugo desigual, unirnos en un yugo desigual. Ya le voy a explicar eso bíblicamente. Por eso quiero que vayamos a Deuteronomio 22:10, porque el apóstol Pablo, con base en esta ley que hay atrás, nos lo retoma espiritualmente y lo trae hacia el matrimonio. Y también sirve para las uniones en muchas cosas. Cuando yo hago sociedad con una persona, ¿m? Cuando entro a un lugar a formar parte de alguna asociación, no debemos, tenemos que tener mucho cuidado con quién nos unimos. ¿Quién me hace el favor y me lee Deuteronomio 22:10? Amén, pastor. Giovanito, muchas gracias. Dice la palabra del Señor. No ararás con buey y con asno juntamente. Hasta ahí. El Señor le está diciendo en la ley, en Deuteronomio, que no podemos arar la tierra con un burro, con un buey y con un burro juntamente. Un yugo es es una unión, es un palo. En esa época usaban un palo, una herramienta que unía a dos bestias para arar la tierra. Les amarraban en su cabeza un palo, dos bueyes el uno al otro, y tenían que tener las mismas características. Esos bueyes tenían que tener igualdad de peso, tamaño, una cantidad de cosas, todo, la misma salud, para que hubiese igualdad en el arado. Por eso el Señor dio la orden de que no, al arar la tierra, no pusiéramos a un burro con un buey, porque un burrito no tiene la misma fuerza de un buey. No sé si ustedes han visto la foto o han visto un video o han conocido visualmente a un buey. Son animales grandísimos. Pues imagínense ustedes si con ese yugo, con ese palo que le amarran en la cabeza para entrelazar el otro animal, es un burrito, pues, ¿qué le pasa al burrito? Sencillamente el buey lo arrastra por toda la tierra, malogra los surcos, no se puede cultivar, la tierra no queda con los surcos rectos, empiezas a girar en círculo y además es un reguero, y fuera de eso malogra al otro animalito. Lo mismo pasa en un matrimonio cuando las personas se unen en yugo desigual. Uno de los dos sale malogrado, si no es que también los dos salen malogrados. Por eso el apóstol Pablo, en 2 nos habla en esta vida, en el crecimiento en el Señor Jesús, de que no nos unamos en yugo desigual. Un yugo desigual va a generar problemas en esa relación. Sí o sí. Una persona que su fe está en otro Dios, va a haber problemas siempre en el hogar, con los hijos, con la familia, con con la congregación de la persona X y con la congregación de la persona X, porque empiezan a chocar sus creencias. Un yugo desigual es aquel hombre unirse a un hombre que porque es el hijo del pastor o porque es la hija de la señora que lleva años en la congregación, pensamos que él es un muchacho santo, pero va a la iglesia, pero es borracho. Y siempre caemos con esta situación.
Las mujeres se enamoran, o el hombre se enamora de esta mujer drogadicta, o de este hombre, la mujer se enamora de este hombre drogadicto y el hombre se enamora de esta mujer drogadicta y no sabe, el otro no consume, la otra tampoco, etcétera. Y pensamos que es que yo con mi actitud y con mi disciplina lo voy a cambiar. No, para eso hay otras ayudas, hay que orar por esa persona, hay que acompañarlo, acompañarla, abrazarlo, llevarlo al caminar del Señor. Cuando ya esté sólido en el camino del Señor, ya esté gordito en el Señor, así de gordita como usted en el Señor, se ponen el yugo y se unen. Porque si nomás así, y pongo como ejemplo mi hogar, mi esposa predica, yo predico, hemos tenido conflictos fuertes en casa, porque usted dice, ay, pastor, claro, yo soy humano, pero bendito sea el Señor Jesucristo, que le temo, bendito sea el Señor Jesús, que mi esposa le teme. Si nosotros tenemos complicaciones en nuestro matrimonio, caminando de la mano del Señor, que nos sometemos al Señor Jesús, tenemos nuestras desavenencias a veces, pero gloria al Señor que nos alinea en Él, podemos salir adelante. Imagínense ustedes un hogar donde Cristo no gobierna. Esas mujeres que están interpretando mal, porque hay una cita que dice, mujeres, sean obedientes porque quizás usted haga llegar a su esposo, ¿m?, a los pies del Señor. Vea, pastor, ahí dice que yo me caso con él y yo por medio de mi conducta voy a lograr que él... Eso es para una persona que no tenía el conocimiento de unirse en yugo desigual. Pero si tú ya sabes que el Señor te está diciendo que no te unas en yugo desigual y te unes porque piensas que tú lo vas a lograr, ya estás entrando en desobediencia. Aquella mujer que se casó y no conocía, tiene el temor de Dios, pero no conocía que esto es muy probable que eso pueda llegar. O como también probable que sabiendo y se una, pueda llegar. Pero ¿para qué arriesgarte cuando el Señor me está diciendo que no me una en una relación de esa manera? Porque el buey más fuerte va a coger y va a arrastrar al más débil. Y va a haber mucha problemática en el hogar. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí ve? Con los incrédulos, con los incrédulos. La escritura dice que por causa del nombre de Jesús, los enemigos van a ser los de su casa. ¿Sí lo dice? Que por causa del nombre del Señor Jesús, te van a tildar de loca o de loco. Por causa del Señor Jesús se van a burlar de ti. Por causa del Señor Jesús te van a hacer bullying. Por causa del Señor Jesús te van a meter presa, preso. Por causa del Señor Jesús te van a matar. ¿Para qué quieres empezar toda esta situación desde ya uniéndote a un hombre que es incrédulo? O tú, hombre, ¿para qué te vas a poner en esa situación metiéndote con una mujer en matrimonio incrédula? Por eso hay que buscar una mujer que esté revestida del Señor, por eso hay que buscar un hombre que esté revestido del Señor. Ese es el primer paso para construir un matrimonio sano, un matrimonio en bendición. Es primero conocer a esa mujer si teme al Señor. Primero conocer a ese hombre si teme al Señor, si le cree al Señor Jesús. Tras de que venimos
con nuestro corazón lleno de pecado, tras de que venimos con iras, con contiendas, con disensiones, con mentiras, con malas palabras, y le agregamos reunirnos con mujeres incrédulas o unirnos con hombres incrédulos, pues ahí no va a haber ningún sometimiento. Porque solamente un hombre, cuando dice someteos los unos a los otros, hablando en un matrimonio sano, es solamente aquel en el que mora Cristo Jesús para los dos. Si estamos, dice Corintios 2 de Corintios, 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo es la luz, lo demás es tinieblas. Todo lo demás que inventen son tinieblas. Él es la luz. Él es la luz. Así que, mis amadas, mis amados, para terminar, Primera de Pedro 3, 1, 7 y Primera de Timoteo 2, 8, 14. ¿Quién me lee Primera de Pedro? Primera Timoteo Sí, señor. Primera de Timoteo 2. 2, 8 al 14. Sí, señor. Amén. La palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. 8:14. Sí, señor. Clarito, vea cómo el Señor me da otras pautas. Y si yo empiezo a poner en mi corazón que eso es machismo, que es feminismo, y entonces saco a la mujer empoderada, no, eso no funciona. Todo lo que ustedes lean acá, no irnos al extremo de ser religiosos, ¿sí? Porque entonces yo veo a gente en la iglesia que ve a una mujer que se arregla bien bonito. Oiga, usted está en pecado. Mira que se puso ese collar de oro. Y no, no, no. Aquí hay que empezar a mirar las cosas más espiritualmente. Hay que ver las cosas espiritualmente. Nos dan unas maneras de que me están diciendo que yo no debo vestirme de una manera que no le agrade al Señor. Mujer, cuando usted se vista, pregúntese, ¿al Señor le agradaría verme así? Automáticamente le va a agradar a su esposo. Fácil. El hombre lo mismo. Así que son cosas que siempre van de la mano del Señor, no de ninguna otra persona. Primera de Pedro 3. Pastor, Señor, ¿la leo? por favor, mi mayor, me presento, diga, descanse. Pastor, buenos días. Bueno, buenas tardes. Dios lo bendiga. Dice Amén. dice la Sagrada Palabra así. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Señor, Así vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. eso es donde creo que hay que llegar a mi hermano. En esa cita es la que habla que cuando una persona se unió en un yugo desigual y ella no sabía, pues aquí en ese comportamiento a ella le manda el Señor que, que las mujeres se sujeten a su marido de todas maneras. ¿Sí? Que no está diciendo, si su marido no está creyendo, sepárese. No, está diciendo que se sujete a él, ya se casó.
Pero antes le hizo una advertencia a las mujeres, no se una en un yugo desigual con un incrédulo, ¿cierto? Todo eso hay que empezar a manejarlo a nivel espiritual con las cosas del Señor, con oración. Siga, mi hermano. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el En el incorruptible, o mato de un espíritu afiable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis vestido a sus hijas, a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vea qué final gracias mi hermano, qué final tan grande. Lo mismo, aquí lo que le estaba diciendo, y dice que vuestra manera de vestir, eso significa atavío, no sea no sea el externo de peinados ostentosos, aquí está hablando, sino el interno. Usted que saca con mostrarse una mujer bien pintorreteada, bien perifollada, como decimos en Ibagué, pero su corazón hay odio, hay rencor, hay grosería en su boca, no se sujeta a su marido, no lo respeta, de nada le sirve eso. Entonces, el Señor nos manda a vestirnos de una manera espiritual adecuadamente, ¿cierto? Que la manera con que yo me he visto físicamente refleje cómo estoy vestido o vestida por dentro, porque eso va también para los hombres. ¿Cierto? Dice, porque así también se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres, ¿cierto? Que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Como Sara, mire cómo Sara llamaba a Abraham. Sara le decía a su esposo, mi señor, 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 de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y aquí para finalizar, nosotros, maridos, esposos, igualmente, o sea, lo que le dijeron a ella, igualmente para nosotros, vivamos con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, honrándola como vaso más frágil. No sé si ustedes han cogido esos vasos que uno piensa que van a romper y uno no los quiere. Así uno tiene que tratar a la mujer con delicadeza, por eso como vaso más frágil, con mucha delicadeza y como a coherederas. O sea, tenemos que tratarla de igual manera porque ella tiene los mismos derechos que yo, ahí está diciendo. Eso significa coheredera. ¿Coheredera de qué? De la gracia de la vida, o sea, coheredera de la salvación. Tiene los mismos derechos de la salvación que conmigo. Por esa razón tengo que tratarla con honor, sabiamente, como un vaso frágil, con mucha fragilidad, que no se me vaya a fragmentar, romper. ¿Cierto? Dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En la voluntad del Señor Jesucristo, dentro de 8 días nos vamos a ver y vamos a hablar de algunas cuestiones sobre la mujer rencillosa, sobre la mujer gotera, sobre el hombre tosco, todas esas cosas que nos van a ayudar a hacer una introspección y mirarnos un poquito cómo estamos nosotros en nuestra vida en el matrimonio y qué debemos empezar a cambiar de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Así que el Señor les bendiga, les amo mucho en Cristo Jesús, que tengan un excelente día.